Sí, ya estamos en vivo. Entonces no hablemos. Ah, esperen. Nos fuimos. Ese muchacho flaco y solo que te ha alejado un poco ya no tiene salvación. Nuestra guitarra llena, nuestra alegría plena se ha bañado en dolor. Si pudieras verlo, amor, te gustaría ver que ese hombre claudicó. Fuiste tú la que me usó, fuiste el arma que este flaco utilizó. Corre, 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 flaco. Corre, 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 para. A este flaco no lo vemos ya. Creo que ha vuelto en busca de su amada. Esta es tu preciosa mía, eres lenta cobardía. Tu interés se desdibuja, esa mente está movida. Ay, mi flaco, no te vayas, vuelve a tocar tu guitarra. Esa nena no te quiere, no sabe lo que pretende. Corre, 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 flaca. Para quienes leen y dejan empezado. Para quienes no saben leer. Para quienes les da pereza leer. Para quienes no les gusta leer. Para los lectores de vez en cuanderos. Para quienes escriben. Para los vivos que leen muertos. Para quienes creen que en Bello no hay sino pillos y teguas. Para quienes están haciendo otra cosa mientras escuchan esto. Para los de a pie. Y los de la moto. Radio Chisme Literario, ¿es para usted? ¿A mí? Para todos. Es ¡Eso! Y no lo ensayamos. Menos mal porque... Puta, se notó, pues Pa' se mí, notó. O sea, y para mí. se notó que no ensayamos ni foro. Ve, ahorita teníamos 6 espectadores. Ay, ya tenemos 6 espectadores. Pues madre, bienvenidos a los que están por acá. Si son 6, debe haber al menos uno que no es uno de nosotros. Entonces, Eso ya es algo, eso ya es algo. De es pronto es algo mi muy mamá. positivo. Ay, no está conectada. Ah, Es mucho qué pedir. Ya, pujón. Janet Cardona Ríos también. Hola, saludos. Uy, Desde Hola, Cali. Janet. A Nana. Vea, yo traje a Nana, vea. ¿cuál es la nana? Adelante. Pues que ¡Oh, eso! el monte hasta la. Vean, con micrófono y todo. O sea, es el del sonido y nos dejó tirados a nosotros con micrófono. Pero usted no tienen uno. Pero ¿Qué lo somos está dos usando? Pero casas somos diferentes. 4 marica, pues. O sea, ¿cómo hacemos con un hijo de puta micrófono para 4? Bueno, buenas Hubiesen tardes. caído a la casa. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, ¿y ustedes qué? Bien. Yo me llamo Diana Matos, mucho gusto. Y estoy en modo navideño. Navideño combativo. A ver el gorro. Por acá, aquí tengo el gorro y aquí tengo la pañoleta navideña colombiana. Navideño Liberadora, combativo. NASA. Sí. Allá Bueno. porque no tenía banderita de Palestina. Yo me llamo Camilo Valencia, para los que de pronto reconocen mi voz de Radio Chisme Literario. Yo me llamo Michelle Londoño. Soy la que no tiene 30 y la que pregunta si comieron. Ni 25, ni 24, ni 23, pues, o sea, se nos coló prácticamente. Niña cédula. La pulga. Pero va a cumplir 20.
Y Yo como soy ya Julián Natalia Marín. Molina, no, yo quiero primero Julián, primero yo. Hágale. Mentira, no, ya Julián. Ya Diga le quién es usted. Yo soy Julián Marín, el Pongstar. No, mentira, sí, tampoco tengo 30. Estoy Tiene más. en mis últimos 20. Bueno, yo soy Natalia Molina, la que dicen Molly. La que le dicen Molly. Moli queso, moli Pollo. pollo. Molly Es que esto se iba a llamar Molly Radio Chisme Literario, pero, Pero era muy largo y no nos lo aceptaban en las becas. ajá. Pero no teníamos cómo justificar el Molly, entonces lo dejamos así. Ja, Pero ja, ja. internamente es el Molly Radio Chisme Literario. Muy graciosos. Y Yo bueno, siempre- eso siempre Ajá. pasa cuando estamos grabando, siempre nos interrumpimos, por eso tenemos tantos problemas de sonido, normal. Eso se Adelante, vuelve- Miche. Hoy va a tocar. Hoy nos vamos a pisar la palabra, nos van a escuchar gaguear en vivo, sobre todo a mí. Pues Pero si lo yo escuchamos, si gaguea grabando, pues creo- Lo por bueno eso- es que no van a estar hablando así al lado del micrófono. No van a Ah, estar bueno, hablando. eso sí. yo creo que allá igual lo pues, leo. ya nos conocen un poquito y han vivido muchísimas cosas con nosotros. Comenzamos el Yo primer aprendí. capítulo con Jan Dane, un escritor que nos impresionó mucho, que nos enamoró. A unas más que otras. Ay, a mí me encanta. Ay. Ay. No, pues nos dimos cuenta de que es un escritor súper versátil. Luego en el segundo capítulo nos dimos la oportunidad de hablar de un personaje bellanita, de hablar sobre Betsabe Espinal, una mujer increíble y poderosa, de la que deberíamos apropiarnos más y no debería estar por allá en el olvido. Y con ella conocimos un camión. Con ella conocimos a Ángela Becerra, una escritora que también desde la lejanía nos abrió las puertas, y a Janet del Pilar. No sé si alguien Importante está contando. decir que Ángela es caleña y pues si bien el programa estaba orientado, digamos, como a escritores bellanitas, también pues en parte de la justificación quisimos traer a escritores que hicieran mención de nuestro territorio o de nuestros personajes. Es por eso que Ángela Becerra fue pues muy importante en este programa, porque si bien pues ella es caleña, pues nos trae un relato muy, muy interesante de quién fue Betsabe Espinal. Luego seguimos con Reinaldo Espitaleta, un escritor barrial, callejero, que conoció todo bello, y ya todo el mundo también lo conoce, es de los más divulgados, yo creo, a pesar de que hay obviamente quienes pues no lo han leído, por eso de que nadie es profeta en su propia tierra, y menos si es poeta, aunque no es precisamente que se dedique mucho a la poesía, pero también, de hecho, leímos una poesía en el programa. Luego siguió Berenice Pineda, que fue muy taquillera, fue Como súper que berraca. taquillera. Hubo una cosa muy particular y fue la historia que leímos del pollo, solamente leímos un fragmento, pero eso fue como apoteósico, porque también es un contraste muy teso en ella, con una profundidad en la poesía retesa, y luego pues sacar una obra de teatro como Marido y Mortaja del cielo bajan, que es muy charra, y pues esa, de los comentarios que recibimos, esa fue bastante taquillera. Y hoy sí se los podemos mostrar. Miren que realmente es muy bonito. El libro de poesía de Berenice. Todavía lo tiene disponible para que la busquen, para Sí, que nos sí, hablen sí, a sí. nosotros si no la encuentran. Es preciosísimo y vale muchísimo la pena. Bueno, luego seguimos con Miriam Montoya, también nos enamoró profundamente, es una mujer maravillosísima. De ella leímos algo de Pacho y los Patriarcas. Retorno. Alguien que apague por ahí. Ya, ¿Ya? sí. ¿En dónde? Ay, Es Y que ya. yo hablo y se- Habla y se Bueno, escucha por el de Camilo. que Sí. Natalia y Está Camilo viven en puesta la misma olla. casa. Viven juntos. ¿Usted qué hace aquí? Pero espere. Bueno, entonces, Sigan Pacho y los así. Patriarcas es un libro
libro súper importantísimo. De hecho, Cami dice algo muy cierto sobre este libro y es que debería ser de cultura general de los Bellanitas. Pero también tiene un libro que personalmente a mí me encantó sus lecturas y quisiera en algún momento tenerlo, y se llama Desarraigos. También muy recomendadísimo. Ay, yo quiero hacer una cuñita acá y es que nosotros tenemos una supergestora cultural entre nosotras, no lo sabíamos, ella tampoco lo sabía, pero Natalia Molina se levantaba como que por la mañana toda inspirada y se ponía a hacer contactos internacionales. Entonces con Miriam Montoya y con Ángela Becerra nunca imaginamos en la vida que fuéramos a hablar, solo que íbamos a hablar de ellas, pero contacto con ellas no. Y a Natalia yo no sé qué pulgas son las que la pican, que debería mandarnos una para la casa, y se ponía a escribirle, yo no sé por dónde tampoco, y las nenas le respondían de una, entonces con ambas, a pesar de que una está en París, que es Miriam Montoya, y Ángela Becerra en España, le respondieron súper rápido. Será también por esas, no sé, esas magias femeninas, si nos vamos llamando entre mujeres, y aceptaron la propuesta y hablar con nosotras. Eso se lo agradecemos mucho a Natalia y mucho a ellas también por aceptar. Bueno, antes de continuar con el siguiente autor, quiero saludar a las personas que nos están acompañando en este momento y que nos han dejado mensajitos, que son Michelle, por parte de YouTube, y por parte de acá, pues ya está en ambas partes, o sea, así súper duplicada. Oriana, que está en Francia, o sea, estamos internacionales. Natalia Molina Giraldo, que también se duplicó. Esther Lucía Zuleta Colorado, tristemente ansiosa, buenas tardes, nos dice que está tristemente ansiosa porque ya se nos acabó el programa. Lalita Saki Patiño, que también nos ha ayudado mucho con este proceso. Por aquí hay un mensaje de Cali, de María Janet Cardona Ríos, saludos y abrazos bellanitas desde Cali. Y Laura Velázquez, que nos dice que me enamoré de su proyecto, gracias por querer retomar la literatura utilizando la radio, medio tan importante en nuestro país. Bueno, gracias. Yo Qué veo bacán. que hay Saluditos 11 para conectados. Muchas saludos y muchas gracias por conectarse. Ya rompimos Si récord. ve que, tenemos sí ve 11. que sí funciona duplicarse, eso va Yo les haciendo dije como que íbamos a tener al menos 10. Es verdad, no creímos. No, otros 5 y otros 5 ya. Suficiente. Y bueno, terminamos con Camilo Palacio y Valentina Cataño. Ese fue el último programa. Y fueron 2 invitados. Resulta que pasaron muchas cosas que en Bello, a pesar de todo, sí hay muchos escritores. Nosotros logramos identificar al menos, no sé, póngale 20. Algunos que ya están muertos, otros que de pronto no son tan conocidos, algunos que de pronto pues, decidieron irse de la ciudad y son reconocidos en otra parte, pero no tanto acá. Y bueno, uno de los últimos invitados que queríamos tener en cuenta era un escritor, historiador, politólogo, pues un señor que ha hecho de todo y hace parte del Centro de Historia del municipio, es Guillermo Aguirre, pero con Guillermo Aguirre pues no se pudo por ciertas cuestiones, pues entonces decidimos hacer este último programa con escritores jóvenes y ahí fue que invitamos a Camilo Palacio y a Valentina. Que Miche diga algo de Valentina. No nos iban a pisar, yo esperando a que me pisaran la manguera, pues bueno, no tan... Da miedo, da miedo. No, Valentina es una mujer maravillosa. Yo creo que ella va a estar por acá más rato, sobre todo en nuestro otro proyecto, compañerito, que es Punto Cadeneta Chisme. Es una mujer muy habilidosa, su voz es muy potente en el sentido no de que tiene un sonido estridente, sino que cuando uno la escucha se le ponen ahí mismo los vellitos de punta. Es una mujer que transmite mucho. Venga, Palacio. No, Hágale pues, boba. A Michelle que Bueno, todo le ponía sí. los pelos de punta, toda bonita. Y Camilo Palacio es un muy buen amigo mío, pues yo quise aprovechar pues que tuvimos como ese espacio para invitarlo, porque conozco sus escritos, algunos escritos que son como a manera de denuncia, a manera de crítica, dentro del contexto en el que hemos estado pues habitando, pues particularmente en los últimos 2 años, la violencia que se ha presentado pues en el municipio. Pero además también tiene unos escritos, digamos, como a modo de cuento muy bonitos, que también retoman un poco, incluso hacen pues como nos generan ciertos recuerdos muy similares a los recuerdos que también nos generaron este libro de Bacho y los Patriarcas,
de estas épocas por allá, finales de los 80, principios de los 90. Él especialmente tiene una publicación en este programa hermosísimo que amo profundamente de Letras Ilustradas, y él tuvo la posibilidad pues, de publicar el año pasado su cuento Escondido, y que fue ilustrado precisamente pues, en el proyecto de Letras Ilustradas. Nati tiene por ahí el librito para que lo muestre. Es un libro muy bonito, es hermoso, pues como todos los de Letras Ilustradas. Entonces también tuvimos la oportunidad de compartir con él y hacerle una pequeña entrevista, pues, para saber también cómo era su proceso como escritor. Hola. Es cortico, pero muy lindo. Es que ahorita se me olvidó contarles un chisme. Cuéntenos Ay. el chisme. Es que ahorita estaba en un lugar que se llama Clorofila Taller. Es un nuevo parche, como un taller, como un maker space o un taller comunitario abierto que queda donde quedaba Tío Conejo. Eso está lleno de plantas, hace mercadito verde, y ahorita yo fui con mi mamá y nos ofrecieron el espacio para hacer el club de lectura que Miche va a dirigir, De Balfé y los con Patriarcas. el libro de Balfé y los Patriarcas, y que pues se me ocurrió así, no sé, que de pronto, como nosotros tenemos el otro proyecto que es Punto Cadeneta Chisme, que es con costura, entonces me imaginé que pudiéramos juntar ambos procesos y hacer un club de lectura pues de tertulia costurera, porque ayer que fue la clausura, una de las señoras dijo que qué bueno que ellas pudieran ir bordando mientras alguien les leía. Entonces podríamos empezar leyendo Bach y los Patriarcas, y mientras vamos aprendiendo otras técnicas de intervención en tela. Y bueno, ahí les dejo ya el Bien. compromiso. Entonces, esta clausura no significa que esto se acaba. Es una pausa. Seguramente vamos a volver con otros escritores, con Es una otras pausa voces. porque ya es día de velita, ya llegó el 24, el 31, llegó el lunes, siempre con su alegría, mes de Mes de carnaval. la parranda. Bueno, Julian, resulta que dale una en cosa a este, Julian. espere, en este proceso nos estuvo acompañando Julian, digamos, behind the mic. Estoy creciendo, ya me están saliendo belletos y tal. Nos estuvo acompañando Julian behind the mic, porque no era behind the scene. Entonces me gustaría que Julian nos contara su experiencia con Radio Chisme Literario. Pues Julian realmente no conocía a muchos escritores bellanitas, entonces de cuenta de nosotros puedo conocer a algunos. Entonces, contanos, Julian. Háganos la reseña. La verdad o que no, mentiras. No, fue un proceso muy bacano porque a medida que iban llegando, uno saber como, ay, fue madre, ¿cómo así que acá está esta gente que también aborda pues tantos temas desde la escritura y como aprender? Uno solo de ellos ve lo mismo, ¿sí o qué? Que las mismas casas dirigiendo este feudo y todas las cosas, y entonces conocer como más allá, y ustedes que eran todos, ¿cómo decirlo? Empapados del tema, y yo como ahí todo ignorante, pues digámoslo, fue muy bacano porque fue un aprendizaje también para mí mientras los escuchaba ahí o los monitoreaba. Entonces era como muy bacano verles esas caras como de pasión por lo que decían, de frustración también porque, ay, esto como que no me sale, esto como que está. Y bueno, pues otras que también como que salían así de la nada. Entonces era muy chévere. Yo siempre colocaba a grabar las cosas que ellos no querían grabar y las borraban, o no sé, algunas no las borraron. Y bueno, era muy bacano. A mí me gustó mucho ese proceso. Aprendí. De hecho, de ahí, de toda esa cosa, de todo ese cuento, hice una canción que se llama No me culpes por ser bello, y habla sobre muchos de esos muchachos, escritores y demás artistas que se hablaron, y que tengo pues un proyecto que hablé con Camilo, y verdad, Cami, hay que escribir eso, ya tengo la cita, y entonces espero que se pueda lanzar muy pronto y después colocarlo, pues sí, hacerlo parte también de Punto Cadeneta Chisme. Podemos hacer el coro. ¿Cómo?
Podemos hacer el coro o una coreografía. Eso, de una. Entonces es muy chévere, yo los felicito, me gustó mucho el proyecto, las ilustraciones de Camilo son geniales, todos los colores que se usaban en los flyers, no, a mí me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Chilean. Que también pues tanto por el apoyo técnico, porque sos un teso pues con esas máquinas que uno ve ese montón de botones, otros para abajo, otros ruedan y uno es como, bueno, pues eso debe hacer alguna maricada. Bueno, a ustedes, ¿qué les deja Radio Chisme Literario? Vivi, Nati, Michi, ¿qué experiencias quedaron ahí? ¿Qué les parece bonito, feo? ¿Qué queda por hacer con Radio Chisme Literario? Bueno, yo creo que una cosa muy importante que nosotros tratamos como de que estuviera, pero fue apareciendo sola, no hubo que forzar nada, es que pues a través de la literatura en efecto se lee el territorio. Eso lo hacían los escritores, pero también lo identificaron los radioescuchas, porque cuando les preguntamos a algunos pues qué les dejaba y eso, era muy reiterativo el conocer más de Bello, o sea, conocer sobre la historia bellanita. No era solamente la estética literaria, sino que detrás de eso estaba el territorio. Y de hecho, pues se hizo evidente por eso el vínculo con el sector cultural y la literatura y aparecieron cosas nuevas. Yo les quiero mostrar, sin destruir el escenario de grabación, un tesoro que nos encontramos. Se llama El Pregonero Barrial. No sé si de pronto alguien de los que esté escuchando y haya tocado, a nosotros no nos tocó porque por allá cuando esto salió nosotros apenas, pues yo no, pero de pronto Cami estaba saliendo del cascarón. No estaba por ahí nadando de un está huevito a otro. El Pregonero Radial que era un órgano informativo del barrio Bellavista y la zona norte de Bello, San Martín, Villas del Sol, Tierra Adentro. Se publicaron 20 números entre 1986 y 1989. Y luego hubo como el Renacer Pregonero se llamó, una nueva edición entre el 2001 y el 2002. Y acá había pues secciones de la catequesis, de opiniones de la gente del barrio, denuncias, temas para reflexionar, poesía y la publicidad que hacía la gente. Entonces, en esa época era muy bacano, yo les muestro, por ejemplo esto, los títulos se escribían a mano y el resto a máquina de escribir. Pues una cosa súper hechiza, hermosísima. No sé si a mí me da permiso de leerles alguna cosita chiquita. Yo les voy, por ejemplo, quienes estuvieron ahí, voy a mencionar los nombres porque de pronto están en la casa, dicen, ay, mira este. El director era John Jairo Rojas, secretario Luis Alfonso Vidal, y en el comité de redacción estaban Elvia Inés Medina, Rodrigo Avendaño, Gustavo Parra, Nicolás Parra, Perney Builes, Alfredo Muñoz. Además que por allá de pronto alguno reconoce. Y habían cosas, reclamos del barrio. A ver, yo pillo acá, por ejemplo, este. ¿Cómo les parece que el señor Hugo Quintero, gerente de la empresa de Cooper Buses, quien presta un deficiente servicio para los barrios del norte de Bello, en sus borracheras trató mal al señor que tiene un ventorrillo en el puente de Playa Rica? Dizque porque no le quitaba ese chuzo de ahí. Ante la grosería le tiró la parrilla al suelo. Nos preguntamos, ¿será que este honorable individuo nunca ha sentido necesidades? Claro, si todo lo tiene de sobra. La comunidad de este sector protesta contra los atropellos a nuestros vecinos. No más, pilas pueblo. Eso me pareció un acontecimiento genial de este periódico. Vamos a tener que sacar también algo, digitalizarlo, invitar a toda esa gente que aparece ahí, que yo sé que si no todos, muchos están vivos, y pues como conocer más de lo que era también Bello a partir de esas iniciativas barriales. Uh-huh. Más por fuera del asunto central o de lo que se percibe pues como
en los medios, sino de cómo la gente como tal dentro del barrio vive, el barrio y la ciudad misma. Y la manera como se escribían esas denuncias, esa información, o sea, es que es una cosa, ahorita, en estos días estábamos leyendo, pues leímos como una noticia de una biblioteca y ya éramos como, ¿y qué pasó? Y busqué más, y no sé qué, entonces como la manera que lo escribían y lo contaban era muy bacana también. Y yo Aquí metió creo la que cuchara. Ah, no, hágale, Michi. Ah, no, Ya ya me me pisó la echaron de la manguera. Ya. cucharada. a mí no me Su dejan hablar ni en las experiencia. grabaciones ni en los envíos, Su nada. experiencia, Michi. No, yo seguía, quería hablarte que este asunto como de narrar lo que pasa en los barrios no es algo que solamente nos deja el pregonero, esto tan hermoso que encontramos, sino que en general en todos los capítulos de Radio Chisme Literario yo creo que fue reiterativa la importancia de nombrar lo que nos pasa, de nombrar lo que le pasa a las personas cercanas, de comenzar a habitar el municipio de Bello, no solamente como levitando, como si nada nos tocara, sino siendo sensible ante esa realidad. Y yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Porque no importa, todos nos vamos a publicar y todos nos vamos a convertir en escritores porque tampoco es la idea. Pero sí hay que comenzar a poner atención en lo que pasa a nuestro alrededor, en no vivir como a las carreras. Y Yo creo Michelle que es la poeta, a propósito, pues, la cuñita. ella es nuestra enamorada. Ay, bueno, Bueno, y si pero vamos a hablar de los Michi y amores. Michi y Natalia se me están haciendo la boba con la pregunta que les hice. Repito. Les quedó a ustedes de Radio Chisme Literario. Bueno, decido hablar, yo creo que si vamos a hablar de los amores, sí, yo fui súper enamorada de todo el proceso y también me quedo como con la importancia de leer los autores despacito, con el corazón, haciéndoles preguntas a los textos. Ay, mira, ahí Camilo ya sacándole canción. No, esa canción ya está, pegó mucho hace como 2 años. Despacito. Viendo como en las letras no solamente un montón de palabras que a veces ni entendemos, sino como palabras que también nos hablan de las circunstancias, de los gustos de los autores, de las pasiones y de unos sentimientos que se pueden trasladar todo el tiempo a la vida que tenemos hoy. Para mí la cosa más maravillosa fue tener la oportunidad de leerlos y luego hacerles todas las preguntas del mundo. Sí. Bueno, ya hablo yo. Sí, sí puede, señora. Bueno, yo creo que, como decía Miche, de aquí no vamos a salir siendo todos escritores, pero hay algo que rescato mucho y es que, digamos que al menos nosotros 4, mientras hacíamos todo este proceso, Julián que nos acompañaba, aprendimos a leer desde la palabra a los escritores mismos, o sea, no solamente coger el libro y empezar a leer sus páginas, sino que los libros toman significado cuando ya uno habla con la persona que le escribió y nos cuentan sus historias, entonces uno como que se llena más y como que eso lo va nutriendo y le da, digamos, más herramientas para que cuando cojamos otro texto tratemos de no sé, entender un contexto o algo así. Entonces, al menos creo que esto es algo positivo que nos deja Radio Chisme Literario y no solamente a nosotros 4, pues como decimos en el jingle, para los que no leen, entonces hay muchas personas que no leen, que no les gusta leer, que no les interesa coger un libro y leerlo, pero se entretenían enormemente escuchándonos, escuchando las lecturas en voz alta, escuchando los comentarios de los autores. Entonces es acercar un poquito más a la comunidad, a las personas de a pie, a estos escritores, a estas lecturas y a todas estas experiencias que no todo el mundo tiene pues como la oportunidad de tenerlos. O sea, no, como decía, no todo el mundo se coge un libro y se lo lee en un momentico. Y ahí yo creo que hay otra cosa que queda, pero no para perpetuarla, sino antes para romper con esa pendejada. Cuando estamos entrevistando a Jan Day, que fue nuestro primer escritor invitado, él nos dijo, yo por acá tengo apuntadita la frase, dijo, nadie es profeta en su propio pueblo y mucho menos poeta. Y eso se me tatuó. No, así no era. ¿Sabes cómo es? Nadie es poeta en su propia tierra y menos si es poeta. No es que así sí rima. Michelle Ya no es te mal, rítmica. no te mal eso. Pero ahí está la idea, es algo que pasa, que es evidente Esa era al principio,
ya no quiero decir nada. Es algo que es evidente. Así siempre era. Es que así siempre, Julián, no nos tire al agua, pues, que los sabios Bueno. estaban melitos. Ahorita Aquí ya hubiéramos contamos. cortado, yo me hubiera enojado, hubiéramos vuelto a empezar. Que es algo que yo creo que es evidente y que es necesario que empecemos a transformar. Acercarnos a los textos, a las tertulias que tienen lugar dentro del municipio, a los libros que están en la mano, comenzar a prestar los libros y también visitar a las bibliotecas, donde sabemos que muchos autores cada vez que publican dejan allá un hito o 2 libros. Bueno, yo voy a hacer una pausa aquí un momentico, muchachos, y vamos a leer comentarios. Tenemos más comentarios, hay más personas conectadas. Son 20. Tenemos un saludito de Edward. Luz Marina Giraldo dice felicitaciones, muchísimas gracias. María Zuleta dice, la gente se va uniendo por algunas características, ustedes por bonitos. ¿Les dijeron bonitas? Claudia Milena Tavares Arango dice, gracias por esa propuesta, fue un éxito con mis chicos del Clay. No estoy segura si es Clay o Cole. Clay, sí. Bueno, el Clay. Play. Fue muy interesante conocer y permitirles ver otra mirada del municipio. Súper bueno. Paremos ahí un momentico, Nati. Claudia es una maestra del municipio de Bello que aparte pues de trabajar en la semana como profe de primaria del Marco Fidel, trabaja en los sabatinos. Entonces, por eso dice Clay y no colegio. Y ella lo que hizo fue utilizar los programas de Radio Chisme Literario para sus clases de lengua castellana. Eso lo deberían hacer todos los profes. Eso, qué eso, bacano. vea, ¿O no? eso va en esa pregunta que nos está haciendo Camila de que nos deja Radio Chisme Literario. Ahí va perfecto eso. Y Alexander Castrillón dice gracias. Gracias a ti por vernos. Tres. Gracias, era un corazón. Ah, y era un corazón. Gracias, 3. Ay, eso es un corazón, ¿cómo es? Oiga, es. Bueno, ya. Ave María. Ya que se me metió el gato. Bueno, Yo creo- Hidráulico. Michi. Que yo creo que esa es otra cosa que también nos queda para pensar. La posibilidad o la oportunidad de que las escuelas en Bello también abran las puertas. Que no piensen en ser como un claustro, sino que también comiencen a abrirle la puerta a todo el movimiento cultural que hay en el municipio. Sí, de hecho era una de las preguntas que hicimos al inicio del programa y era si en los colegios bellanitas pues, del municipio habían leído o escuchado de autores bellanitas, entonces sí debemos esforzarnos un poco más en eso. De todas formas, creo que también otra de las reflexiones que fueron quedando es que si peleamos, si buscamos, si tratamos de coquetear para que desde los colegios se lean los autores bellanitas, también habrá que pensar en cuál es la forma en que estamos leyendo. No solamente se leen libros, pues no estamos hablando de libro lectura, esa es una manera, eso es un artefacto, hay otras formas de leer, hay otros dispositivos. Pero si se didactiza la literatura, la lectura en los colegios, pues de pronto lo que vamos a hacer es darnos la puñalada marranera y tirarnos en lo literario, porque entonces ya van a empezar a leer en clave de ¿cuál es la idea principal? ¿Qué quiso decir el autor? Diga 3 verbos que empiecen por K. Pues no, ¿cierto? La vuelta también es la seducción desde los colegios. Me mató con la última. Sí, diga Ya uno. sabemos que Camilo era el ñoño del colegio que se quedaba haciendo la tarea. En fin, que también esta es una manera de promover las prácticas de lectura, de escritura y de oralidad. No tiene que ser esa didactización académica, sino encontrarnos libremente con la palabra desde nuestras posibilidades. No todos acá somos el mismo tipo de lector, si eso existe, ni leemos lo mismo, ni disfrutamos hacerlo de la misma manera. Esta es otra forma de hacer lectura. También escuchando, pues se lee, si lo que hacemos es vincularnos con la palabra del otro. Y también en eso hay otros encuentros. No sé si de pronto, hey, ¿quién me está haciendo boicot? Nadie. Soy yo misma. Hay una cosa que suena así. Estamos quietos. Va a quedar que... Eres tú. Ahí soy yo. Ay, me estoy auto boicotando. No, es Julián. Es Julián. Ese fui yo. Bueno, lo que iba a decir es que todas esas diversidades
en la lectura también nos llevó a encontrar unas diversidades en la escritura y en quienes escriben. No sé si de pronto Cami nos quiera hablar de nuestro reciente descubrimiento y de la forma tan bonita en que llegó don Rogelio a nuestras vidas. No, yo no. Pues yo no he podido abordar el libro de él. Usted leyó más de él. Ah, Pues Yo los presento. yo les voy a contar rápidamente. Don Camilo Rogelio, lo presenta y Michelle, la enamorada, se derrite y lo cuenta. Sí. don Rogelio es un señor de 84 años. Él no es oriundo de Bello, pero pues actualmente es un habitante bellanita de la Comuna 1. Don Rogelio viene escribiendo hacia alrededor de 24 años. Él siempre se ha inclinado por la poesía, pues le encanta escribir poesía y escribe a partir, digamos, como de sus experiencias en el campo. Él es un campesino, él vive en el campo toda su vida, la pasó labrando. De hecho, el libro que nos facilitó precisamente para este programa llama Labrador de Poemas, y es precisamente por eso, por hacer mención a tanto a su experiencia de vida como campesino, como labrador, como alguien que trabajó con sus manos la tierra durante toda su vida, pero además que muy tarde en la vida, pero pues digamos tarde entre comillas, ya estaba por los 60. pero en un momento dijo, ves que yo siempre quiero escribir, vamos a escribir, y se sentó a escribir y pues ya tiene una publicación. De esto les va a hablar entonces Michi o Vivi. No, yo les voy a describir a don Rogelio. Es un señor como flaquito, con la barbita blanca, como que no le crece mucho, pero así como el tercer día de afeitada, con un bigote blanco, así lo más paisa del mundo, de camisetica de cuadros, de camisa así, muy señor. Y ya como no vive en el campo, pues no usa su sombrero, sino que tenía una boinita. Y lo que más nos impresiona de Rogelio es que, como dice Camil, comienza a escribir ya cuando están entrado en edad, a los 60 y punto. Incluso nos contaba que a la esposa, que lamentablemente murió hace 4 años, no le gustaba mucho, ni a las hijas, pero él lo siguió haciendo, y en Maceo incluso aparece en un periódico y es donde logran publicarlo. Y es este libro que tiene más o menos 90 y punta de poemas, y ahora él tiene muy juntaditos unos 100, y su sueño, él dice que antes de morirse, porque ya reconoce que está muy enfermo, él dice que el cuerpo no le da, su sueño es nuevamente ser publicado. Incluso él nos preguntaba, porque Vivi le decía que, pues, que él, para el año que entra podíamos comenzar a revisar convocatorias, y él nos preguntaba que sí, aunque él no estuviera, que si alguien más podía ser el representante de él. Y Vivi le decía que cómo así, que él dónde iba a estar. Y él, es como si él comenzara a predecir que pronto la conciencia de la finitud. Yo quiero leerles un poema que se llama La ciudad, porque don Rogelio, aún estando aquí, solo escribe de allá, porque su vida y su corazón es el campo. Don Rogelio lo conocimos porque por el chat de YouTube, creo, una radio escucha que es como una nuera, dijo que pues que le gustaba mucho el programa y que el papá de su novio pues había escrito y que le gustaría que lo conociéramos, y por eso fue que lo conocimos. Pues gracias también a estos proyectos se pueden dar a conocer esas otras voces. Les voy a leer un poema que se llama La ciudad, que representa un poco también ese desasosiego. Dicen que las sorpresas son buenas y a veces se presentan por casualidad, pero esta sorpresa que la vida está preparando para mí es muy amarga de verdad. Los tiempos se van cambiando, mis fuerzas me van abandonando y me veo obligado a emigrar. Qué cambio tan absurdo, del campo a la ciudad. En esta tierra donde coseché las más blancas ilusiones, las tengo que dejar, todo por necesidad. Tener que cambiar mis costumbres montañeras por una vida desesperadamente ligera, la vida de la ciudad, y tenerme que sentir como extranjero con mi propia familia, sabiendo que es un mismo hogar. En esta tierra donde el sol me vio sembrar y con gotas de sudor le pedí a Dios, puesto en él todo el fervor, no me vas a abandonar, ayúdame a cultivar las semillas de la ilusión, y ahora la seca el sol de la adversidad. Ahora me toca colgar mi equipo de agricultor, el hacha, el asadón, el coquito sembrador, la pala y el recatón, mi emblema de labrador,
otra víctima más de ese monstruo devorador de la gran ciudad, donde el miedo y el terror se siente allá, y el ay de una madre que recoge a su hijo que agoniza en una charca de sangre, donde mezcla la alegría con la tristeza, la desesperación con el dolor, la fatiga con el cansancio. Y también el corazón se detiene a veces de miedo y ve como un monstruo se lo va tragando, y es entonces cuando allí se anida el infarto. Allí se mezcla el llanto de la madre, del hijo, del amigo, del hermano, y el llanto de un niño atropellado por un carro. La voz temblorosa del mendigo: a usted le digo, señor, qué horrible el hambre. Unos corren por aquí, otros por allá, formando filas interminables, un enjambre ya sin miel, una ciudad donde nadie sabe ya quién es quién y cualquiera impone su ley, donde uno no sabe quién es sutano o fulano, solo uno ve las largas filas de humanos, como desesperados gusanos, huyendo del calor de un intenso verano. En otro extremo se ve el payaso que causa admiración, con su cara almidonada fingiendo una carcajada. No es de dicha que él se ríe, es de dolor, y sigue uno como buscando un rincón donde respirar mejor. Allí está el amigo vendedor que muy amable le dice: le tengo la medalla milagrosa, es una joya preciosa. Mire usted, señor, qué tan hermoso reloj. El prendedor para su nena y para su esposa le tengo esta hermosa diadema. En esta gran ciudad solo nos queda un dilema: acostumbrarnos a vivir con la tragedia o salirnos de allí antes de que sobre nosotros se cierna. Muy bien, muy lindo. Bravo. Qué vuelta. Y Cobra, A mí me lo parece mismo. muy particular esa historia de don Rogelio porque pocas personas, digamos, a los 60 años se animan a hacer algo de ese tipo. Pues normalmente es como que ya a los 60, pues vamos a descansar, a tomar pico, a ver noticias, novelas, pues, a leer, de pronto a pasear, pero dejar un legado escrito, que me parece importante. Y pues a esa edad, no sé, pues yo creo que es de las cosas más sorprendentes y más también viendo como las condiciones físicas que tiene don Rogelio actualmente, es bastante bonito ese encuentro que se dio por ahí, por casualidad también por medio de YouTube. ¿Qué Bueno, otros encuentros hubo? tuvimos otra casualidad. Resulta que por cosas de la vida, algún día estábamos hablando en Ecléctica sobre radiochisme literario y había un personaje ahí sentado tomándose su siempre henchu caliente que no lo abandona y nos contó que también era escritor. Entonces nosotros como que, ay, ¿cómo así? Pero venga, hace rato lo conocemos, ¿cómo así que escritor? Entonces nos contó un poquito, habló con Cami sobre el libro que estaba a punto de sacar, pues que estaba como a la espera de que ya se lo entregaran y todo esto, y resulta que ayer se lo entregaron. Y aquí lo tenemos. Se llama Acrósticos, un juego de letras y palabras de la A a la Z, y el escritor es Wilson Alejandro Osorio de Bello. Aquí se los muestro. Es literal un libro de acrósticos. Y escogimos unos muy bonitos que les vamos a leer. Entonces, primero voy a leer el que más le gusta a él. Es Soledad. Silencio de lo profundo, oportunidad de crecer, luz interior actuando, estado ideal del ser, diosa del amor puro, amiga trascendental, dueña plena de la vida. Este es el que más le gusta al escritor de su libro. Y aquí están los dos que más me gustan a mí. Son muy corticos. Es un libro muy bacancito, muy llevadero. Madre. Mar de sabiduría, amor incondicional, diosa del sufrimiento, renacer del perdón, encuentro de la paz. Qué duro ser madre y qué cosa más linda a las que les gusta. Y mujer, también me gustó mucho. Mujer, mundo de luchas, universo de derechos, jardín de los deberes, expresión insurrecta, razón para el género. Los derechos violados. Sí. Aquí está, también si quieren conseguirlo pueden hablar con nosotros les hacemos el contacto y taque, pero también fue un encuentro muy bonito porque resulta que nosotros no nos habíamos dado cuenta que pues alrededor también teníamos como personas cercanas que son escritoras, entonces eso fue como si no hubiéramos hecho este proyecto, yo creo que todavía estaríamos sanos de que Wilson era escritor,
Y aquí está su hijo, llegó súper feliz ayer contándonos de que se lo habían entregado por fin. ¿Puedo leer un comentario a propósito de lo que acaba de decir Nati? Sí. Claro. PJ. Un muchacho que escribió muchos mensajes, se llama Sí. Eduardo Giro, ¿Qué muchacho será? Ay, ¿quién será? pero debe ser lindo. Y grande. Debería ser novio mío. Mentiras. Dice, felicitaciones por la iniciativa, es un espacio muy necesario que muestra posibilidades para todos los habitantes de Bello. Tantas historias cotidianas que escuché me muestra que para escribir, para narrar, no hace falta ser escritor, sino tener y querer contar algo y mostrar que hay otras formas de leer, no solo de codificar símbolos, que hay múltiples lecturas, permalectura, para cada lector su lectura. Y escribió muchos mensajes porque él dice que solo 200 caracteres por comentario. 2 punticos sube. Ajá, también nos dice Leandro Vázquez, que nos extrañó la semana pasada, nos dice, disfruté y descubrí mucho en su programa, espero que continúen, gracias. Nos dice Carolina Parra Zuleta, muy buen escrito, y Esther Lucía Zuleta Colorado, gracias Radio Chisme Literario por traernos esa belleza de señor, qué realidades. Hay que hacer una tertulia con Don Rogelio. Es que Mati, no, y no solo esa tertulia, es que nosotros, por ejemplo, en los programas, una de las dificultades grandes que tuvimos con los programas es que teníamos mucho para decir, pero pues digamos el formato el que decidimos implementar pues requiere como un tiempo, más o menos como unas condiciones, unas características, entonces se nos desbordaba, o sea, si nosotros les hubiéramos metido todo lo que teníamos para contar, seguramente el podcast hubiera durado hora y 20, hora y media o 2 como por horas. ejemplo el de hoy, que ya va en 42. Ah, pues sí, pero no importa, pues estamos entretenidos, el cafecito, Trin, A está. ver, que alza la Entonces, mano que esté aburrido. No, a mí lo que me falta es cafecito. Nati, yo quería preguntarle una cosa. Es que una vez Nati nos escribió y nos dijo, ve, que Carlos Uribe nos necesita. Sí, fue muy... Y yo como que, ay, fue pucha. Sí, bueno, Nati, les cuente. contamos. ¿Se acuerdan del podcast de Betsabe Espinal? Bueno, ese podcast, Podcast. el podcast, El podcast. lo hicimos basándonos, pues las primeras lecturas y las primeras referencias que tuvimos fue este libro que se llama Betsabe Espinal, La Natural. Y luego seguimos con el de Ángela Becerra. Pero resulta que este de Betsabe Espinal, La Natural, es una investigación y compilación, como se lo dijimos en el programa, de Janet del Pilar Martínez Muñoz y Carlos Enrique Uribe Restrepo. Precisamente por tener tan poco tiempo en los programas, pues entonces como que abordamos un pedacito del libro, como así unas cositas ligeras, pero igual había que mencionarlo. Y cuando me van diciendo que Carlos Uribe nos necesita, a mí se me enfrió todo, y yo, pero ¿cómo así? ¿Para qué? ¿O qué? Y bueno, entonces acordamos reunirnos con él. Y esto es otra cosa también que nos deja Radio Chisme Literario, qué sorpresa tan maravillosa haber hablado con este señor. Resulta que este es el primer libro pues, que sacó con Janet del Pilar, pero ahí, aparte está este, que se llama Betsabe Espinal, Liderazgo Fugaz Trascendental. Lea la oración que hay por Chicanén, detrás. chicanén. Ay, dice, todos. Pobre Julián, Oración. le tenemos una deuda. Pero esperen, es que Dice, resulta, A mí me dejaron sin los libros. Carlos Uribe resulta que conoció a una artista plástica de la Universidad de Antioquia que se llama María Fernanda Azucerquia. Entonces María Fernanda es la chica que hace las ilustraciones que hay dentro del libro y que Carlos Uribe conoció por esta ilustración que hizo de Betsabe Espinal como una virgen. Pero en el momento en que van a lanzar el libro, entonces Carlos Uribe le anima a que escriba también como la oración que acompañe la estampita. Léala. dice, Léala que Julián no la conoce. Eso es. oración a Santa Betsabe Espinal. Rogad por nosotras las trabajadoras que hemos sufrido tantos atropellos por luchar por nuestros derechos. Vos que fuisteis la primera en darnos voz cuando nadie nos escuchaba. Aquellos tiempos cuando el patrón nos explotaba y nuestros capataces abusaban sexualmente de nosotras.
Gracias a vos, las tejedoras, pudimos calzarnos para ir a laborar con justicia y equidad. Esperamos que nuestra descendencia pueda seguir tu ejemplo de tenacidad en la lucha por nuestros derechos. Encomendadnos a todos los santos del cielo. Amén. Amén. Ahí sí rezaría yo de lo bueno. Sí, ya está. También, y por ejemplo, también en la reunión que tuvimos con Carlos Uribe, le comentamos algo en lo que nosotras ya habíamos pensado. Cuando comenzamos a leer mucho sobre Betsabé, para hacer el capítulo de Radio Chisme Literario, comenzamos a preguntarnos como cuántas Betsabé se habrían perdido en la historia, cuántas mujeres lideraron luchas chiquiticas como ella y simplemente la historia y la gente que luego no la contó la fue borrando y enterrando. Y resulta que Betsabé, a pesar de que es muy importante dentro de la huelga de señoritas, no fue la única mujer. Y en este momento, Carlos Uribe también adelantó una investigación para saber el nombre y la historia de esas otras mujeres que la acompañaron durante la huelga. Eso también creemos que es muy importante. Eso Tal vez que... Continúa, Michi. No, pues tal vez no personificar esas historias, darnos cuenta de que habían más mujeres ahí, también hombres que ayudaron. Sí, de hecho, pues les contábamos en ese programa de Betsabe que pues conocemos mucho de la historia de la huelga, pero nada antes ni nada después. Entonces, precisamente este libro y las investigaciones que hace Carlos Uribe es de la vida de Betsabe, de qué pasó. Entonces, él se ha comido archivos históricos completicos, nos muestra, en este libro nos muestra incluso partidas de bautismo, está... creo que de la de Celsa Julia, si no estoy mal. O sea, esto es un libro como historia, investigación, o algo así, o Cami me podrá corregir un poquito si es como historia, investigación. Sí, no sé cómo decirlo, pero... Una investigación histórica. Ah, bueno, Sí. sí ve. O sea, así como nosotros les contamos que Ángela Becerra le regala una vida a Betsabe Espinal, Carlos Uribe también regala de su tiempo y de sus esfuerzos para reconstruir la historia de Betsabe y su vida. Julián, ahora sí sabe quién es Betsabé. Sí. Sí, Trabajo. que... Sí, señor. Betsabé. Betsabé. No, la de la huelga. ¿Sí o qué? La primera huelguista latinoamericana. Mi mamá escuchó que yo dije que estaba descuadrada en un tinto y me lo trajo. Mami, te amo. Yo también estoy descuadrada. Ay. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí les muestro que está la partida de bautismo de José Antonio Espinal. O sea, es que se come los archivos históricos completicos, entonces dicen la iglesia parroquial de Bello, a 13 de febrero de 1884, yo, el cura párroco que suscribo, bauticé solemnemente a una niña que nació el 8 de los mismos, a quien nombré Josefa Antonia, hija natural de Celsa Julia Espinal, vecina de esta parroquia, abuela materna de María Espinal. Fueron sus padrinos Alejandro Espinal y Elisa Espinal, tantos Espinal, a quienes advertí el parentesco y obligaciones que lo contrajeron. Doy fe entre los renglones y lo borrado no vale. Dice lo borrado no vale. Aparte de Carlos Uribe, que es una persona además que yo admiro mucho, él hace parte del Centro de Historia Viviable, pues. Yo le quería preguntar a Julia. Dígame. Es que cuando estábamos haciendo la grabación del podcast, Julián nos contó una historia. ¿Cuál historia? ¿Se acuerdan? De la menarquia. ¿Sabe qué es eso? Pues sí, pero no me acuerdo la historia. Ah, sí, ya me acordé la historia. Porque nosotras empezamos a hablar de la menstruación, Ajá. que fue muy, bueno, uno también de los puntos por los cuales Carlos Uribe como que se timbró como a hablar de eso, y en el episodio en que nosotros estábamos grabando, Julián ahí hizo su aporte de hombre acompañador de la menarquia. Sí. ¿Quieren que cuente la historia o qué? En un minuto. Pero resulta que muy niño, yo tenía como 7 u 8 años, mi mamá una vez estaba pues en el baño y me llamó y me dijo, hijo, ven. Entonces yo llegué
y me mostró un papel higiénico lleno de sangre. Y yo, ay, mamá, ¿qué le pasó? Así va a ser usted cuando crezca, le digo. ¿Usted qué tiene? Entonces ella me dijo, no, mire, no se asuste. Esto nos pasa a las mujeres cada mes, ¿cierto? Regularmente, pues. Entonces ella me contaba, eso es porque, bueno, es todo el proceso, que ovulan y toda la cosa. Entonces, aprendí como eso muy pequeñito, ¿cierto? Como a los 7, 8 años. Y después como 20, no, sí, por ahí 17 años después, me tocó a una niña, sobrina de una novia que tuve, que le vino, y ella, como toda asustada, que qué le había pasado y no le habían contado, y entonces ella empezó pues a llamar desde el baño, ay, ¿qué me está pasando? Qué bueno, que está sangrando. Entonces yo le conté, no, eso es normal, eso le pasa, porque estábamos la tía, yo y pues la niña y la tía como que pues no sabía como qué decirle, ¿cierto? Entonces yo le dije, no, eso es muy normal, de ahora en adelante cada mes le va a pasar eso, y entonces fue como, aprendí lo enseñado por mi mamá, pues enseñé lo que aprendí de mi mamá. Bueno, una experiencia. Ya saben que si tienen una experiencia dudas con la rara. menstruación, pueden llamar a Julián y él va a las casas y les explica a sus hijas y sobrinas y nietos. Eso. Tengo diapositivas y tal. Gracias, Julián. el próximo podcast va a ser Radio Chisme. Menarquiano. Bueno, en la historia o el personaje o el sujeto que les presentamos, Rogelio, también este nuevo libro de Carlos Uribe y la experiencia con el pregonero radial deja como en evidencia uno de los principales retos que nos quedó, y es que hay muchos autores y hay muchos para leer y el tiempo no fue suficiente. Pero siempre ahí están extendidas las invitaciones, y también en medio de esas cosas que fueron apareciendo, Nati encontró como un archivo que rescata muchas mujeres escritoras bellanitas. Bellanitas pues de hecho son antioqueñas. Pero pues está separada por regiones y por municipios. O sea, es un documento precioso, se llama Mujeres Escritoras en la Memoria de Antioquia. Y el documento pues que yo encontré es la segunda edición, que salió el 2019. Como dice Cami, está separada por regiones y hay una cantidad enorme de escritoras que uno en serio no se alcanza a imaginar que hay en nuestro territorio. Y encontré un escrito muy, muy bonito que se los voy a leer. Dice: hemos encontrado grandes historias de mujeres con sorprendentes escritos inéditos. Hallamos escritoras ya publicadas, pero con ediciones no conocidas, reconocidas ni leídas, perdidas en anaqueles polvorientos, esperando pacientemente ese momento. Pero lo esencial es haber descubierto nuevas generaciones de mujeres que quieren aprender a escribir, que lo sienten y acuden al llamado de su interior. Quieren ser a través de lo que escriben. Todas ellas quieren ser y estar. Todas ellas saben que sus escritos son caminos hacia su interior y que cuando leamos, hombres y mujeres... Hay retorno. Es que tenemos 3 gatos y nos abren la puerta de la pieza. Pero ya Cami apagó el dedo. Ay, ya me perdí. Es que no te escuchábamos bien, pero lo esencial. ¿Qué? Bueno, pero lo esencial es haber descubierto nuevas generaciones de mujeres que quieren aprender a escribir, que lo sienten y acuden al llamado de su ser interior. Quieren ser a través de lo que escriben. Todas ellas quieren ser y estar. Todas ellas saben que sus escritos son un camino hacia su interior y que cuando leamos, hombres y mujeres, sabremos que estamos en el camino del equilibrio. Ahí está hablando algo como de equidad de género, porque normalmente, pues, hace años los escritos, pues, eran de hombres, las mujeres casi no escribían, y si lo hacían tenían que ser con un, ¿cómo se llama? El apodo, es un seudónimo de hombre. Pero entonces es muy lindo este documento y estos escritos, ahí hay al inicio es una cosa enorme que habla precisamente de estas mujeres
que desde hace mucho tiempo e incluso ahora quieren escribir y quieren ser a través de la palabra y pues las plasman en este documento. Y encontramos algunas mujeres escritoras bellanitas que no teníamos ni idea que existían. Aparte de las que ya mencionamos en los programas, tenemos a Adela Botero de Zapata, a María Cecilia Muñoz Galeano, Adriana Hernández, Paula Marcela Quiseno. En este mismo documento podemos encontrar a Miriam Montoya, a Berenice Pineda, entonces es muy bonito, deberían buscarlo. Bueno, gracias. ¿Qué? Gracias, ¿qué? No, es que lo adornan, papi. Yo pensé que ya nos estaba echando, pero ¿cómo así? Nosotros quisimos, o bueno, les hablamos de Francisco Antonio López al inicio, en el primer capítulo, un poeta joven de Niquía Camacol, y que pues yo bueno, no sé, les voy a leer un poema de 2 minutos, de 1 minuto. Mis manos tocan paredes manchadas con tinta negra del aire, se pegan mis dedos y al fondo del pulmón negro suspiro. Viento helado recorre mi rostro y los pliegues de la camisa del niño que trabaja con su madre. Las mentiras repetidas en calles ponzoñosas, con canto de pájaros que se tragan el humo negro y los árboles que resisten tempestades. Un hombre duerme en la acera de la avenida Oriental. No temo el horror que habito, su mirada pasa conmigo, pero me esconde entre raíces, mojadas por la lluvia. El sudor de mi espalda es la cara más pesada. A mí me parece muy teso este pelado, sobre todo por las analogías con que representa las realidades más cruentas. Como ya vimos en todos, eso fue otro común denominador, es la lectura del mundo, de lo más cotidiano, llevado pues a la palabra. Otro que nos faltó y que después conoceremos. Bueno, les contamos que también estábamos por ahí fichando a Luis Eduardo Jaramillo. Espere, Molly, antes de continuar. Carolina Parra Zuleta nos comenta algo precisamente del pregonero, de lo que estábamos hablando ahorita. Nos dicen que no alcanzaron a escuchar lo que comentaron, lo que comentó hoy el pregonero, pero entonces nos dice que fue una propuesta para reivindicar la voz del barrio y se libraron luchas por el mejoramiento del transporte y la educación, la posibilidad de tener bibliotecas en los barrios abiertas para la gente. Sobre los escritores que no les hemos dado un espacio dentro de la historia del municipio, está la de Merceditas, la que escribe el himno de Bello. Nunca se lo han reconocido. En el pregonero hay una entrevista a ella. Bueno, espera que les tengo una noticia. Lo valioso que hay ahí. Espera que les tengo una noticia. Resulta que no es Carolina Parra Zuleta la que está escribiendo, sino Nicolás Parra, que hizo parte del pregonero, y quería que supiéramos que era el que estaba escribiendo en la cuenta de su hija. Ay. O sea que Buena sí, la amiga. tenemos parte del pregonero por ahí viviendo. Para entrevista. Vamos a caer con más tareas que un berraco. Sí. Mejor dicho, esto definitivamente no se acaba. Bueno, Pues, Natalia estaba hablando de algo más. de Luis Eduardo Jaramillo, ¿era de quién? Ajá. Bueno, que entre los lastimosamente pocos escritores y escritoras que encontramos en el municipio, también tenemos a Luis Eduardo Jaramillo, que Cami nos puede hablar un poquito de él. bueno, pues, Luis Eduardo Jaramillo, yo tengo 2 libros de él. Es que sí hicimos realmente la tarea. Luis Eduardo Jaramillo tiene Don Gerundio y Participio. Esto es como una novela, una historia muy interesante, porque es un señor por encima de los 35 años que quiere entrar a la universidad. Pues él tiene un trabajo cómodo, estable, pero un día dice, bueno, no, yo quiero cambiar, yo quiero hacer algo diferente, pues como proyectarme académicamente. Entonces ese es de Participio, y conoce a Don Gerundio, que es un familiar de la esposa, y Don Gerundio le empieza a enseñar todo lo que tiene que ver con comprensión lectora, desde la historia casi que de la humanidad y del lenguaje mismo. Muy bonito, muy interesante el libro, porque además tiene una cantidad de datos. Yo meto la cucharada, pero también es porque Luis Eduardo Jaramillo es maestro de lengua castellana, y entonces ese libro se escribió como una novela con la que él comenzó a explicar también en clase todo lo referente a las figuras literarias.
Ujú. Muy bien. Bueno, no recordaba el dato de que Luis Eduardo Jaramillo es profesor. Y tiene este libro que se llama Los sueños de Séfora, es un poemario, y les voy a leer un poema particular que se llama En Lucas. Dice, Séfora se acicala en noche y se mete en el bar de los orates ebrios. En un rincón dormido, el Lucho se emborracha con todos sus amigos, mientras los Pedros y las Lunas se abanican en vientos y bohemias. Rubén Crespo se esfuma entre ébanos de negras y azabaches, y la Vere se envuelve clandestina en pos de 3 poemas trashumantes. El Quín Rojas se llena de rituales como un chamán antiguo y necesario. Los Sergios de guitarras nos cantan sus canciones, Orfeos en la noche que de cantar se duelen, Neftalí de bongo, las manos despedaza y Ana María entrega sus cuadros con sus rostros angustiantes. El J y Ana afuera, con Reinaldo y Manuel se vuelven más ligeros, mientras William y el Juan de noche se atormentan espectrales. Doris registra con su cámara el aire de cuadros y botellas invisibles. Suena el jazz, suena el tango, candombes de la pampa, bandoneones. Felipe exhala al fuego sus poemas, dolientes como piedras en borrasca. La noche avanza tranquila y lisonjera hasta que llega el Maro y su rezago. Beto no viene, pero su obra embriaga, escueta, disidente y juguetón. Los sábados puntuales nos regalan a un tálaga hechicero de risas socarronas, de rones y de ebrios, perdidos, nigromantes, fantasmas sin su velo. Las luces se encienden como un grito y nos sacan a todos del instante, que creímos ser dioses, hadas, fuego, horda infiel de la vida y sus desaires. Este en particular lo escogí porque las personas, muchas de las personas que se mencionan acá, son personas reales, son personas que habitan o han habitado algunos lugares que en su momento fueron y que de hecho siguen siendo representativos en el municipio, digamos como en un contexto cultural. Estoy hablando pues de Lucas, que es un pequeño bar muy pequeñito, que queda cerca a, no sé, subiendo por el Parque Bello en dirección al semáforo para coger la 2000 hacia Santana. Por ahí. Es que no encuentro otro punto de No, referencia. perfecto, ya todo, yo ya me ubiqué. Apenitas, pues, pero sí. Bueno, entre otros autores también que encontramos, tenemos a Guillermo Aguirre y tenemos su libro Entre Esquinas. Queríamos tenerlo en uno de nuestros programas, al final no fue posible, pero queríamos ¿Por qué? mencionarlo. Bueno, resulta que Yo les no, escribimos, ¿sí o pero qué? espere, no sabemos si podemos decir eso. ¿Por qué no? Bueno, es verdad. Sí. Pues sí, Bueno, al pues final no pudo acompañarnos en uno de los programas, ¿sí o qué? Entonces igual lo Pues, vamos a pero mencionar. el importante es que él tenía toda la voluntad de hacerlo, pero hubo una No se dificultad pudo. que no lo permitió. Ahora sí. La cara de Viviana. Dígalo, pues, o sea, es que yo no sé, Bueno, no pero sé yo si... tampoco sé si se puede decir. Ah, Déjelo En como fin. son cosas que Sí, no listo. eran en Entonces, contra de su voluntad. ajá, no nos puede acompañar lastimosamente. Y bueno, entonces igual lo mencionamos y les contamos que tenemos un libro que se llama Entre Esquinas. Este libro es historias, o sea, como mini cuentos, pero es muy, muy, ¿cómo se dice? Es muy placentero leerlo porque uno va leyendo y va reconociendo lugares del municipio en otras épocas. Entonces, como, uy, yo pasé por esa calle, yo conozco ese parque, ¿cómo habrá sido? Y cuenta historias pues de personajes. Tiene muchísimos cuentos, es muy bueno el libro. Les voy a leer un pedacitico solamente de uno que se llama Entre Rojos y Negros. Es que me parece muy curioso porque ser madre es muy duro y ser mujer también. Decía que se casó y vivió más por azar que por amor. No tengo memoria de antes de su matrimonio porque ella sola hablaba de su frustración. Cuando se refería a esos tiempos, decía que se casó por un poema que Arcesio les recitó al oído en un baile de cumpleaños. Le calentaron el oído. Hablaba de su vida a veces con alegría, pero en general lo hacía con tristeza honda. Está hablando de una mujer, este cuentico que se llama Entre Rojos y Negros. Solamente ese pedacito, es que sí, ve, ya no tenemos tiempo otra vez. no, ya que ya valimos ver. Ah, eso tampoco lo podía decir, qué pena.
Bueno, resulta que Guillermo calificó el proyecto de nosotros, entonces eso lo inhabilitaba para participar en el proyecto, por eso no pudo estar, pero tenía toda la voluntad. No nos aguantamos. Súper querido. No, pero no hay lío. Pues de hecho hubiera sido problemático si él sí nos hubiera aceptado, pero fue súper, ¿cómo se dice? Súper correcto en no haber aceptado estar, porque y me parece bacano eso, porque también vemos quiénes son las personas que están en ese proceso de valorar los proyectos que se están presentando. Y creo que eso también le da como, no sé, pues agradecimiento a esa selección de personas tan tesas que están haciendo ese ejercicio. Bueno, ya nos vamos acercando al final no da más. Vivi nos va a compartir una lectura, el Foro de Cultura, se hizo hace poquito, hace alrededor de 3 semanas más o menos, 2 semanas, 3 semanas, y en la que pues, digamos, compartimos unas palabras porque no pudimos estar como tal. Ah, bueno. Dice, y dijo, hágase la palabra y la palabra nos hizo. La historia de las sociedades es la historia de las palabras, palabras para construir umbrales y cerrojos, contratos sociales, modelos de sociedad, leyendas y dioses. Registrar la cotidianidad, describir la vida, imponer su historia. La palabra escrita, hija de la oralidad, es también una manera de permanecer, de conversar a través del tiempo, de decir, aunque callemos. Cuando escrita, la palabra permanece dormida, acunando civilizaciones, imperios y religiones, ismos, resistencias, sueños y miedos. Pero cuando despierta, cuando la palabra se hace voz, canción, memoria, cuando despiertan las ideas, conversas y juntanzas, esta poderosa práctica lo transforma todo. Y como dijo Cami, esto lo escribimos para el Foro de Cultura, para hacerle puya también a que aquí necesitamos espacios para la literatura, para la escritura, para el desarrollo del pensamiento, que apoyamos y esperamos la propuesta del Parque de Artes y Oficios, que aquí haya más lugares de encuentro para estas diversidades artísticas y culturales y que, bueno, que ese apoyo siga permaneciendo. Ojalá no sea solamente porque no se puede hacer las fiestas del Quitasol, sino que siga habiendo más presupuesto para la cultura. Y mientras eso pasa, siempre la invitación es a seguirnos juntando y haciendo cosas maravillosas. Porque como dijo Vivi en lo que acabamos de leer, cuando nos juntamos y hacemos cosas, cada uno se transforma y el mundo también. Y este pedacito que es bello, aún más. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por escuchar estos aparecidos rejuntados. Este proyecto nos hizo muy feliz, nos dejó así el corazón infladito y hoy lo que compartimos lo hacemos con mucha felicidad, pero también con nostalgia. Pues aprendimos realmente mucho y ojalá pues podamos seguir construyendo pues algo de radiochisme literario, puede que no necesariamente como radio, puede que no necesariamente como chisme, hay muchos espacios, muchas formas, muchas herramientas y vamos a tratar de hacer llegar todo esto a esos espacios porque pues nosotros obviamente tenemos la forma de leer a Shakespeare, a Cervantes, a Dostoyevsky, al que sea, pero los escritores de Bello realmente vale muchísimo la pena leerlos y seguramente pues lo van a disfrutar, pues en tanto se metan ahí. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos, por sus comentarios, porque por ejemplo por esos comentarios conocimos a don Rogelio, por ahí, por compartirnos. Muchas gracias. Amén para las ánimas. Sí, rompimos el récord, tuvimos muchos conectados. Yo la verdad no lo creía. Ya alcancé a dar como hasta 14 y yo. Sí. Y muchos comentarios. Óyeme. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio, el ratico, por enseñarme, por aprender. Aprendí de cada uno de ustedes y muy valioso esos espacios. Okay, entonces, como al inicio que les hablé de la canción, yo se las quiero compartir a ustedes, pero leída, como poema, pues algo así.
Vale, vale. Para vale. que quede acá como algo de Tenemos- lo que Tenemos me una dejó. canción inédita de Julian Punkstar en Radio Chisme Literario. Que les traemos cosas chidas. Como algo que me dejó Radio Chisme Literario. Entonces, no aparecen ustedes, pero es para ustedes, ¿listo? Está bien. Entonces dice, se llama No me culpes por ser bello. Y dice, no me culpes por ser bello, por habitar esta ciudad. No me culpes por el miedo a sus fronteras traspasar. Aquí hay más que un pasaje industrial, aunque no le importes al señor feudal. Ciudad de Betsabé y Lola Vélez, de Espintaleta también y Sorvillerte, donde no sabes si es pólvora o van, van, van. Cúlpame por ser bello, por sus montañas recorrer. Cúlpame por ser bello, donde quiero envejecer. Esta es mi ciudad y de muchos que vendrán. Aunque el blanco no te ayudó a escoger un mejor señor feudal. Ciudad de Betsabé y Lola Vélez, de Espintaleta también y Sorvillerte, de tantos artistas y gente interesante de Julian y los Punkstar. Maravilloso. Pues, Mira, Cookies, ese guiño al voto en blanco que ganó. Sí, pero ahí pero- recogió muchísimas cosas de los pues, o sea, como un poquito de los programas. Eso. Está, ay, no, tan lindo. Ujú. Ya la quiero de todo. escuchar, musicalizada. Es muy Ay, bacana. muchísimas gracias, Julian. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, ¿qué Bueno. nos dejó Radio Chisme Literario? Una canción. Un proyecto, de una canción que se va a transformar en un proyecto. Espera y Un verás. gato. Me dejó un Y gato. un gato. Ustedes no se imaginan todo lo que Viana molestó al principio para ponerse sus trapos y sus sombreros y poquito a poco se fue quitando todo. Mucha ropa. Bueno, Voy a leer los últimos comentarios. Carlos nos preguntó cuál era la novela, ya Michelle le respondió que era Gerundio y Participio. Y Oriana Parra Zuleta nos dice felicitaciones por este proyecto tan bonito, aprendimos muchísimo y esperamos que regresen. Y no, Esther esperamos que tú regreses. Ay, por favor, ya. Y Esther Lucía dice, mil gracias a ustedes, a todos los que nos escucharon cada 8 días, a los que esperaban ansiosos que fueran las 4 y a los que los escuchaban luego haciendo oficios con una grabadorcita al lado, acompañándolos, a los que nos respondieron los mensajes que los hacíamos, a todas las personas que se tomaron el tiempo de felicitarnos, de escribirnos, a Julian por tanto paciencia que nos tuvo, y también a ustedes, compañeros, muchísimas gracias, 5 hebras. Yo iba por la comida. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, Esto se Pichi. acabó. Adiós. nos vemos en otra ocasión, en otro Radio Chisme Literario. ¿Es para usted? Radio Chisme Literario. Es para usted. ¿Para mí? Para mí. ¡Para todos! Adiós. Julián, despídase. Chao, chao. Una